Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela del Olmo y soy su asesora en el módulo 8 de Ser Social. Entonces, tengo una presentación para ustedes que la vamos a ir revisando de manera puntual al respecto de las actividades que tienen que revisar esta semana. Y también vamos a revisar un recurso para ustedes que fue diseñado para ustedes con ciertos contenidos que les ayudarán a realizar de manera puntual sus actividades. ¿Sí? Este recurso está en el chat para que llegado el momento lo podamos revisar juntos. Entonces voy a compartir pantalla porque tengo una presentación que quiero compartir con ustedes al respecto de las actividades que se tienen que realizar en este módulo. Entonces, bueno, voy a empezar. Si les parece bien. Voy a hacer esto un poquito para acá. Bueno, bienvenidos a la sesión del curso de Ser Social, módulo 8. Esta es la semana 1, estamos empezando este curso y esta semana corre del 26 al 1 de agosto. Entonces, mi nombre es Marcela del Olmo Ruiz y estaré con ustedes a lo largo de este mes. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar la unidad 1, su nombre es el ser social y la diversidad cultural. Para esta sesión, les pido, son algunas como reglas para llevar a cabo esta sesión. Es básicamente respetar las reglas de la etiqueta en cuanto a la comunicación que tengamos entre nosotros y entre ustedes en esta sesión y a lo largo de todo el mes. Para esta sesión les pido mantener apagado el micrófono y al final nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Y bueno, las dudas al final de la reunión. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a revisar para esta sesión? Básicamente les voy a presentar el propósito de la reunión, revisar las evaluaciones y la entrega de los trabajos, cómo vamos a trabajar a lo largo de este mes, lo cual es importante para que ustedes tengan conocimiento también al respecto de cuál es el peso de cada una de las actividades que desarrollan, los tiempos de entrega, etcétera. Vamos a revisar cuáles son los aprendizajes esperados, el propósito de las actividades, la actividad integradora 1 y 2, la rúbrica, la cual es muy importante y ahorita les voy a comentar por qué es tan importante y les voy a presentar este recurso digital de apoyo que diseñé para ustedes, el cual ya tienen el URL aquí en el chat. También les mandé la información a su correo electrónico, está en el apartado de avisos, pero lo vamos a revisar de manera puntual. Entonces, el propósito de esta sesión básicamente es brindar una orientación sobre los contenidos y actividades a realizar en la semana 1. En el curso de Ser Social, así como habría un espacio para comentarios, dudas al respecto de las actividades y al respecto de los trabajos, contenidos, etcétera, que vamos a revisar a lo largo de la semana. Este tema de la evaluación es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque aquí ustedes van a visualizar cuál es el peso que tienen las actividades que ustedes van elaborando. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que las actividades integradoras tienen un peso total del 42% sobre su calificación final. El proyecto integrador, el cual está al final de este mes, tiene un peso del 30%. Por eso es muy importante que ustedes se enfoquen, vayan aprendiendo y apropiándose de los contenidos que vamos revisando. Y este proyecto en específico tiene un peso importante, por lo cual tiene que quedar muy bien estructurado. También el tema de la participación en el foro de integración tiene un porcentaje del 8% sobre su calificación final, las autoevaluaciones 5%, las habilidades socioemocionales 10%. Por eso es muy importante que realicen todas las actividades que están planeadas dentro de la plataforma, ya que todas tienen un peso específico y finalmente van sumando para que ustedes salgan muy bien en su calificación final. Ahora, con respecto a los tiempos de evaluación, aquí es importante que tengamos en cuenta que ustedes traten de entregar los trabajos, digamos, los primeros días de la semana. Por ejemplo, si ustedes entregan los trabajos el lunes, la retroalimentación la van a tener miércoles o jueves. Yo trataré de retroalimentar los trabajos en 24 horas para que ustedes tengan rápidamente comentarios al respecto de sus trabajos y sepan como por dónde van, qué es lo que tienen que mejorar, etcétera. Si ustedes entregan los trabajos el martes, la retroalimentación se hará jueves o viernes. Si ustedes entregan la retroalimentación el miércoles, viernes, o yo trabajo los fines de semana o sábado. Pero aquí el punto es que si ustedes entregan los trabajos, digamos, los primeros 3, 4 días de la semana
y yo hago alguna retroalimentación y ustedes salen bajos en la calificación, tienen la oportunidad de volver a enviar el trabajo, ¿sí? Eso es importante porque así podrían ustedes si hacen caso al respecto de la retroalimentación, mejorar su calificación. Pero si ustedes entregan los trabajos sábado o domingo, que es por lo general donde todo el mundo entrega los trabajos, ya no hay oportunidad, o sea, se van a quedar con la calificación que ya obtuvieron, ¿sí? Porque finalmente todo el mundo se va hacia el fin de semana de entrega de los trabajos y entonces a mí no me da tiempo de hacer las retroalimentaciones y demás, además de que la plataforma cierra para las actividades de esa semana. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto para que vayan ustedes organizando sus actividades y su forma de trabajo. ¿Sí? Ahora, también es importante que tengan en cuenta que tenemos hasta el miércoles para que ustedes, si por ejemplo no pueden entregar los trabajos en la semana porque tuvieron alguna situación importante que se les descompuso la computadora, de que viven en Guadalajara y a lo mejor las lluvias los afectó, están enfermos, cosas así como muy específicas, pueden pedir una extensión para la entrega de los trabajos. Máximo es que ustedes pidan esa extensión para el miércoles, ¿sí? Esto es muy importante, o sea, si se van al jueves o viernes, ahí ya no se va a permitir el tema de la entrega de las actividades, pero si ustedes lo hacen dentro de los primeros 3 días de la semana siguiente, ya que he finalizado el curso, se les pueden aceptar los trabajos. Es importante que tengan en cuenta esto para las actividades que vamos a realizar en la semana. Ahora sí, me voy al tema de los aprendizajes esperados básicamente de este curso. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque finalmente es lo que vamos a retomar, es lo que vamos a aprender a lo largo de esta semana y son como elementos muy importantes que ustedes tienen que identificar. Identifica las características que lo constituye como individuo. Esto es importante porque en función de eso están realizando la actividad 1. Describe los factores que han incidido en su constitución como ser social para reconocerse como miembro de una sociedad culturalmente diversa, reconoce las implicaciones y principios éticos, libertad y respeto. Ustedes en la actividad 2 tienen que presentar ya definiciones como bien estructuradas, identifica el papel de los derechos humanos, analiza los desafíos actuales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Aquí es importante que se eche un clavadito al respecto de las instituciones que trabajan con derechos humanos, que vean las definiciones, que vean el trabajo que se realiza, un poco con la finalidad de empaparse más al respecto de la información. Analiza los desafíos actuales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y sus implicaciones. Comprende la relevancia de los derechos humanos para la construcción de una ciudadanía. Aquí es muy importante el tema de la ciudadanía responsable, participativa, que finalmente nosotros somos agentes de cambio y somos ciudadanos responsables. Reactiva aprendizajes previos del módulo 3 sobre el aporte de las ciencias sociales y algunos retos que plantea las sociedades del siglo XXI, como es el multiculturalismo y la sociología. De los trabajos que he revisado, es muy interesante que ya están hablando sobre el tema de, ¿cómo se llama? De la sociología, no, más bien de la multiculturalidad. En el foro es interesante cómo han comentado que en sus comunidades o en el lugar donde viven hay como muchos procesos de multiculturalidad, diversidad cultural. Entonces, ustedes ya mismos están reflexionando al respecto de estos temas. Reconoce la diversidad y el patrimonio cultural de la humanidad y relaciona su ser social con las manifestaciones culturales para promover el respeto a la diversidad. Bueno, seguimos adelante. Estos son los aprendizajes esperados de la semana. Entonces, como les decía, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque, pues, son los aprendizajes que tenemos que tener. Entonces, voy a entrar de lleno a la actividad integradora para que revisemos algunos aspectos de esta actividad integradora. Como les comentaba al principio, si quieren, nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas al final. Y pues si hay alguna duda, puedo retomar en cualquier momento como el punto que ustedes tengan como cuestionamiento, ¿sí? Entonces, entro de lleno a la actividad integradora. El propósito de la actividad integradora 1 es reflexionar sobre los factores que constituyen al ser social y cómo estos factores influyen para que el individuo se identifique con la sociedad en la que se desenvuelve. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tienen que entregar? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Identifica por lo menos 5 factores que te conforman como ser social. Entonces, ustedes tendrían que reflexionar al respecto de cómo la familia ha aportado elementos para su constitución como ser social, ha aportado elementos en su identidad, ha aportado elementos en su desarrollo,
también la escuela, la cultura, las tradiciones y las amistades. Es importante, por ejemplo, que en el tema de las tradiciones no me comenten, no, lo que pasa es que las tradiciones han sido importantes porque me gustan mucho. Tienen que profundizar qué tradiciones, qué elementos les han aportado, por ejemplo, las danzas del venado en su constitución, en su identidad, en su conformación como ser social. ¿Cuál es la importancia que ha tenido la escuela donde ustedes han estado a lo largo de su vida para la constitución de su ser social? La importancia de sus amigos, o sea, sus amigos, qué elementos les han aportado. Por ejemplo, en el tema de las tradiciones, a lo mejor la música es un elemento importante para su constitución, o también la gastronomía puede ser otro elemento como importante para la constitución de su ser social. Ahora, lo importante es que ustedes toquen estos 5 elementos y en función de estos 5 elementos, reflexionen al respecto de cómo estos elementos han aportado elementos para su constitución. Es importante que profundicen, ¿sí? Recuerden, profundicen en la información, no sean generales, sino expongan su punto de vista al respecto del tema que están analizando. Ahora, tienen que con estos elementos elaboran un collage, o sea, lo pueden hacer en Word. Entonces, la idea es que ustedes vayan haciendo un collage con fotografías que ustedes tengan y entonces van conformando como todo su red de identidad y de construcción social. Aquí importante, me gustaría mucho que ustedes pudieran poner fotografías de ustedes, de su familia, de su contexto, etcétera, porque veo que muchos de ustedes toman información de la red. Me parece que eso es un poco impersonal. Me gustaría también como conocer su contexto, pero ya es de su decisión de ustedes, ¿sí? Después de que ustedes armen ese collage con esos diferentes elementos, tienen que incluir una descripción de mínimo 10 renglones en la que expliques cómo y por qué los elementos que elegiste para el collage te conforman como ser social. Entonces ya ustedes ahí explican cómo son los elementos para la conformación, etcétera, ¿no? Recuerden, tienen que profundizar al respecto de la información. Después, elabora una reflexión de 8 a 10 renglones sobre la libertad y el respeto que debe de existir en las relaciones de cada grupo. Entonces, ahí ustedes reflexionan, bueno, a mí me parece que la libertad es un derecho humano y entonces en función de eso debe de existir, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí ustedes van analizando la información y también tienen que abordar el tema del respeto, o sea, por qué es importante el respeto, cómo se genera, cómo se ejerce, y cuál es su importancia dentro de este contexto social en el que nosotros nos movemos. Es importante que tomen en cuenta la extensión de las actividades, es de 8 a 10 renglones. O sea, si ustedes tienen más elementos y ustedes quieren profundizar, no se preocupen, pueden ser más de 10 renglones, pero mínimo sí les pido que sean 8 renglones. Y después en un documento tienen que integrar el collage, la descripción y su reflexión, ¿sí? O sea, ustedes pueden subir en el documento en Word, podrían ahí hacer su collage, entonces no tienen ningún problema, suben su documento de Word en donde están sus fotografías organizadas y todas sus actividades. O a lo mejor ustedes utilizan algún programa y entonces nada más me ponen en el documento en Word el link de su collage y entonces yo ya checo su link y entonces puedo visualizar la información que ustedes están subiendo. Recuerden que es muy importante presentar la portada, el logo de Prepa en línea, el nombre y utilizar la nomenclatura con la que estamos trabajando para guardar el documento, ¿sí? No suban collage, no suban primera actividad. Sí, no tiene que ir el apellido, el nombre y el grupo con el que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la actividad integradora 1, por favor. Entonces, es muy importante que cumpla con todos estos elementos para que no tenga ningún problema. ¿Cómo voy a evaluar esta actividad? Eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esta rúbrica de la evaluación, solo voy a revisar el apartado de experto porque todos ustedes van a salir evaluados en experto. Pero aquí se define de manera muy puntual cuáles son los criterios que yo voy a tomar para evaluar su actividad. Entonces, en el criterio de desempeño de cognitivo, elabora un documento en procesador de texto en el que integro de forma clara y coherente los siguientes elementos. Portada, el collage con los 5 factores, la descripción como mínimo de 10 renglones en donde explique con precisión la conformación de su collage, reflexión de 8 a 10 renglones en la que expone de forma concisa el papel de la libertad y el respeto en las relaciones. Este es en el tema cognitivo.
En el tema actitudinal, atiende en su totalidad a las instrucciones para la elaboración del producto solicitado, utiliza correctamente el espacio destinado para subir el trabajo, envía a la plataforma, lo hace en los tiempos estipulados con la nomenclatura solicitada y referencia los documentos consultados. Si ustedes checan los trabajos que han entregado, les pongo, por favor, ¿cómo se llama? Presenten las referencias bibliográficas que utilizaron para sustentar el trabajo. Entonces, aquí en el apartado de actitudinal, nos comenta la importancia de presentar las referencias. Vamos empezando con este tema, pero a partir de esta actividad, todos los documentos tienen que presentar las referencias bibliográficas que utilizaron para sustentar el trabajo. Por ejemplo, si ustedes revisan algún documento para sustentar su definición de libertad y respeto, entonces tienen que presentar la referencia bibliográfica, ¿sí? En el apartado comunicativo, emplea la tecnología para generar un documento en Word, en .doc, con toda la información solicitada, organizada de manera clara, coherente y precisa. Atiende las normas de comunicación en entornos virtuales, que son la netiqueta, y cuida la ortografía. Es importante que cuiden la ortografía porque he notado algunos errores ortográficos. Pueden utilizar el procesador de texto de Word para checar ahí los temas de ortografía y no tengan ningún problema. Y después en el tema de pensamiento crítico, distingue claramente los factores que han incidido en su constitución como ser social para reconocerse como miembros de una sociedad culturalmente diversa. Entonces, estos son los criterios de evaluación para la actividad 1. Es importante que los tengan en cuenta. Perdón, y me falta este último desempeño. Reconoce con precisión las implicaciones y los principios éticos, libertad y respeto, derivado de una relación interpersonal, relaciona de forma asertiva su ser social con las manifestaciones culturales para promover el respeto a la diversidad y la preservación de las distintas expresiones culturales. Tengan en cuenta que este elemento básicamente lo vimos como en los aprendizajes esperados y es algo que se espera que ustedes reflexionen al respecto de este tema. Denme un segundo, porque, asesora, disculpe, tengo una duda acerca de la actividad integrada. El collage puede abarcar una hoja completa y la descripción en la siguiente página o ambas tienen que estar en la misma hoja. Puede ocupar una hoja completa, no hay ningún problema. Si lo logras estructurar de manera correcta, está bien. O podrías ocupar media cuartilla, digamos, de tu collage y ya todo lo demás pues lo utilizas para tus actividades. ¿Sí? Y se puede subir en Google Drive sin ningún problema, o sea, pueden utilizar o sea, ustedes suben el documento en Word, pero el link del collage, me ponen ahí el link en el documento y yo ya puedo acceder a Google Drive. Nada más recuerden darme los accesos pertinentes para que no tengan ningún problema para revisar las actividades, ¿sí? Bueno, sigo adelante y si quieren, ahorita vamos revisando. Entonces, vamos con la actividad integradora 2. El propósito de esta actividad integradora 2 es reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos para constituir una ciudadanía responsable que permite la convivencia en sociedad multicultural. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar en esta actividad? Él va a tener que elaborar una infografía, esto es importante. Ahorita vamos a revisar algunos recursos que son gratuitos y son facilísimos de usar para la estructuración de las infografías para que no se preocupen por el tema tecnológico y ustedes puedan realizar ahí su material. Entonces, una infografía de los derechos humanos abordando en esta semana. Para ellos es muy importante que chequen esto. Describir, definir qué son los derechos humanos, identificar la definición de libertad e igualdad. Ahorita les voy a presentar los recursos para que de ahí ustedes, inclusive podrían ustedes tomar las definiciones de libertad e igualdad de las páginas que les voy a mostrar, pero recuerden citar presentar las referencias bibliográficas. Y tienen que ilustrar cada definición sobre la práctica de estos derechos y las consecuencias de no llevarlos a cabo. Entonces ahí toman fotografías y entonces van ilustrando el tema de la libertad, la igualdad, los derechos humanos, etcétera. Prepa en línea le recomienda este recurso para hacer infografías, pero ahorita les voy a mostrar otros. A mí en lo personal me gusta mucho Canvas porque es muy fácil
Es el recurso gratuito, o sea, ustedes bajan la plantilla y ahí lo diseñan y sin ningún problema, ¿no? Después de que ustedes tienen ya diseñada la infografía, tienen que redactar una propuesta para divulgar los derechos humanos en su comunidad, en la que considere los siguientes elementos. Aquí es muy importante que ustedes reflexionen al respecto de estos elementos. O sea, por ejemplo, van a redactar esta propuesta. Espacio de difusión, ustedes pueden decir, de los trabajos que he revisado, dicen, pues entonces va a ser en mi vecindario, o puede ser en la clínica de la comunidad, podría ser una propuesta de difusión a través de medios digitales, como podría ser Facebook, podría ser a través del chat, podría ser a través de TikTok, lo que ustedes decidan hacer, o sea, el espacio de difusión que ustedes decidan para realizar esta propuesta, ¿sí? Mi sugerencia es que traten de utilizar ahora los medios digitales por este tema del COVID, etcétera. Entonces, que no sea tanto presencial, sino que sean más propuestas digitales para que las podemos implementar. Público al que va dirigido, pueden ser ustedes, a lo mejor deciden que sean jóvenes entre 15 y 18 años, o a lo mejor adultos mayores entre 40 y 70 años, o a lo mejor mujeres, o a lo mejor público general. Ustedes definan a qué público va dirigido su propuesta. Recursos materiales y tecnológicos. Pues yo voy a hacer a lo mejor una serie de videos en donde se expliquen elementos importantes al respecto de los derechos humanos. Y entonces ahí presentan, el tema 1 va a ser los derechos en mi comunidad, el tema 2 va a ser la libertad, el tema 3, o sea, ya ustedes van definiendo cuáles son las temáticas que van a abordar y que lo van a implementar a través de video, o a lo mejor lo van a implementar en conferencias a través de Facebook, o a lo mejor van a hacer carteles y los van a pegar como los puntos más importantes en su comunidad y donde se reúne más la gente, etcétera, ¿no? Ustedes definen cuáles son los recursos, tanto materiales como tecnológicos. El tiempo de difusión, bueno, yo voy a implementar mi propuesta de difusión a partir del 1 de agosto y va a durar 30 días y únicamente la voy a hacer los fines de semana. Y entonces, o a lo mejor la voy a implementar por Facebook y entonces voy a hacer grabaciones diarias. O sea, no sé, y ustedes también vayan, ¿cómo se llama? Pensando cuál es el periodo en que van a realizar estas actividades, los tiempos y las actividades. Los recursos humanos, voy a trabajar con mis amigos porque les interesa el tema. Voy a involucrar a mi familia y a mis vecinos porque hay un problema aquí de violación de derechos humanos y entonces necesitamos que nos hagan caso al respecto del tema. A lo mejor no sé, me interesa involucrar a gente especialista en el tema para que dé las conferencias, entonces me voy a vincular con las instituciones como de derechos humanos para que puedan abordar el temas específicos. Y los recursos económicos, pues, no sé, por ejemplo, las campañas que van a hacer a través de Internet, pues el Internet me cuesta 10 pesos, tanto, y entonces en total me va a gastar 1,500 pesos. O a lo mejor si voy a hacer carteles y necesito plumones y voy a invitar especialistas en el tema y me voy a vincular con el presidente municipal de mi comunidad, entonces la propuesta me va a salir en 5,000 pesos. O sea, ahí ustedes tienen que justificar cuánto es lo que les va a costar hacer toda esta propuesta. Entonces es importante que sí vayan desarrollando cada uno de los rubros, que vayan pensando al respecto a la importancia de hablar sobre este tema, sobre los temas que van a abordar, a quiénes quieren llegar con estos temas, por qué es importante, cuáles son los espacios de difusión. Sean ingeniosos al respecto de los espacios de difusión y los recursos tanto materiales como tecnológicos que van a utilizar, ¿sí? Después redacta una reflexión de 8 a 10 renglones sobre la importancia de la divulgación de los derechos humanos en tu comunidad y las implicaciones. A lo mejor ustedes han identificado que en su comunidad hay un problema específico sobre, no sé, sobre algún tema de discriminación, algún tema de violencia contra las mujeres, algún tema. Entonces ya ahí ustedes van a abordar y entonces tienen que reflexionar al respecto de cuál es la importancia de los derechos humanos en tu comunidad, cuál es la problemática y por qué es importante darlos a conocer. ¿Sí? Como sociedad es importante que conozcamos cuáles son los derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y finalmente tienen que integrar un documento con esos 3 elementos. La infografía, igual, si ustedes suben el documento en Word, pero tienen que poner el link de la infografía. La estrategia de difusión, la cual tiene que estar muy bien estructurada con todos los elementos que ya analizamos. Recuerden ser
muy ingeniosos en la propuesta, o sea, finalmente no hay límite, ustedes pueden hacer la propuesta que ustedes deseen, que puede ser innovadora al respecto de la difusión de los derechos humanos, pueden utilizar los recursos que ustedes, o sea, el límite de la imaginación, y mi sugerencia es que utilicemos un poco más la tecnología para hacer esta estrategia, a lo mejor crear, no sé, un juego al respecto de la importancia, de dar a conocer la importancia de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y la estrategia de difusión y la reflexión con respecto a la infografía. Entonces, igualmente recuerden subir el documento con todos los elementos, el logo de prepa, identificación del grupo, el asesor, la fecha de entrega y subir el documento con la nomenclatura solicitada. Ahora, ¿cómo se va a evaluar? Recuerden que esto es importante para que no tengamos duda de cómo se va a evaluar este tema. En el criterio de desempeño cognitivo, aquí es importante, elabora un documento, bueno, en procesador de texto. La infografía de derechos humanos incluye qué son los derechos humanos, una definición de libertad e igualdad e ilustraciones sobre la práctica de estos derechos y las consecuencias de no llevarlos a cabo. Estos son los elementos que debe integrar. En la propuesta para divulgar los derechos humanos, el espacio de difusión, el público que va dirigido, los recursos materiales, el tiempo, los recursos humanos y los costos, o sea, todos los elementos. Y en la reflexión de 8 renglones, en la que se expone claramente la importancia de la divulgación de los derechos humanos en su comunidad, así como las consecuencias de no transgredirlo. Aquí ustedes sacarían 10 si entregan todos estos elementos, pero ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, no entregan todos los elementos? Me iría para acá. Entonces, a lo mejor ustedes entregan una infografía en donde definen qué son los derechos humanos, en las ilustraciones son muy generales y no presentan las otras definiciones. En la propuesta de divulgación, presentan el espacio de difusión, el público al que va dirigido, los recursos materiales y los recursos humanos, y en la reflexión expone de manera superficial la importancia. Entonces aquí su calificación se iría para abajo. Por eso es importante que tengan muy claro al respecto de estos elementos. En el apartado de actitudinal, emplea la tecnología. Usted no va a tener ningún problema para el tema de su infografía. Atiende las instrucciones y utiliza correctamente el espacio destinado. Aquí ustedes no van a tener ningún problema. En el tema de comunicación, organiza la información de manera clara, coherente y precisa. La infografía es clara, atiende las normas de comunicación, la etiqueta y no tiene errores ortográficos. Esto es muy importante, ¿sí? Y en el pensamiento crítico distingue claramente la importancia de promover los derechos humanos, reconoce claramente los desafíos en el ejercicio de los derechos humanos y comprende claramente la relevancia de los derechos humanos para la construcción de la ciudadanía. Me faltó aquí una cosa. En el tema de actitudinal, es importante esto. Sube el documento con la nomenclatura solicitada y presenta las referencias de los documentos consultados, conforme lo establece el formato APA. No olviden esto, por favor. Sí, todos sus trabajos deben de presentar las referencias bibliográficas. Y ahora, si quiero que vayamos, déjenme ver, no hay ninguna duda. Bueno, ahora sí quiero que vayamos al recurso. Ya les subí en el chat el recurso, ya también se los envié por correo electrónico, pero me gustaría que lo revisáramos aquí. O sea, este recurso se va a ir alimentando conforme vayan pasando las sesiones. Ahorita les subí los elementos que son importantes para esta actividad. Entonces, aquí tenemos el tema de infografías. Entonces, aquí, a mí, como les decía, me gusta este portal que se llama Canvas para desarrollar presentaciones, videos, infografías. Váyanse por el tema gratis, o sea, no tienen que pagar absolutamente nada para poder utilizar este recurso. Y entonces aquí nada más le dicen, ya me registré con mi correo, tiene que ser de Google. Y entonces aquí, no me voy a registrar, pero aquí ya les aparecen las plantillas para que ustedes puedan empezar a diseñar todos los recursos que ustedes necesitan. Como les decía, váyanse por favor por el tema gratuito, no paguen absolutamente nada. Aquí hay otros recursos que también ustedes pueden utilizar para el diseño de infografías. A mí me gusta este de Canvas porque es muy sencillo, o sea, no tiene ningún problema. Pero este de Infogram, está este de Pink to Chart o está ese de Is. Entonces, cualquiera de estos ustedes lo pueden utilizar e inclusive le pueden dar un clic, revisan cuál les convence más y vámonos, ahí desarrollan sus actividades. Ahora,
Este es una pequeña infografía al respecto del tema de la etiqueta, que ustedes lo tienen como muy claro. Entonces aquí descargan el PDF, ahorita checo qué está pasando, pero ustedes pueden checar aquí algunas reglas que ustedes ya conocen, ¿sí? Aquí también tenemos este apartado de instituciones de derechos humanos. Entonces aquí les puse 5 instituciones de derechos humanos que les sugiero revisen con la finalidad de que ustedes vayan identificando cuáles son las instituciones de derechos humanos, cuáles son las definiciones que presentan, cuáles son los elementos que tienen para estructurar y justificar su documento. Ahora, aquí hay otro elemento que puse buscadores especializados. Ahorita checo qué está pasando. En este elemento, lo que básicamente hice fue poner sitios especializados de información que les van a ayudar a sustentar sus trabajos. A lo mejor en estos primeros 2 trabajos no tiene tanta importancia, pero para los siguientes trabajos sí es importante que revisemos esto, porque son, o sea, ustedes pueden buscar en la red, el cual tiene una información infinita, pero estos buscadores especializados van a ir acotando su búsqueda en sitios de información de investigación social, donde van a encontrar recursos académicos y entonces les va a facilitar mucho la búsqueda de información que vamos a hacer a lo largo de este curso. Tengo también este proyecto participativo en Chula tu Colonia. Sería interesante que le pudieran echar un vistazo. Básicamente de lo que habla es de la participación ciudadana, o sea, la importancia de la participación ciudadana. Son diferentes proyectos que se han utilizado para que, digamos, las colonias puedan llevar a cabo los proyectos. A lo mejor en alguna colonia hay un problema específico sobre el tema de agua, por ejemplo, o sobre algún tema en específico. Y entonces lo que hace aquí es cómo va participando la ciudadanía, cuáles son las actividades que pueden realizar. Aquí hay muchos proyectos sobre temas deportivos de los jóvenes. Entonces es un proyecto interesante, básicamente de participación ciudadana, para que ustedes conozcan qué hay, qué se está haciendo y cómo lo pueden hacer. Y finalmente, el último, este recurso es fundamental, es el tema que les he estado comentando de la bibliografía del formato APA. Aquí básicamente es una página del UNAM. Aquí lo que nos dice es la importancia de citar las fuentes de información. O sea, voy a subir algunos videos sobre qué es citar las fuentes de información y cuál es la importancia de presentar las referencias bibliográficas. Cuando les hablo de presentar las referencias bibliográficas, me estoy refiriendo a esto básicamente. Ustedes tienen que presentar al final de su documento, es un listado de los documentos que ustedes utilizaron para sustentar su trabajo. Y la estructuración de las referencias bibliográficas es apellido del autor, la inicial del nombre, el año, aquí viene el texto, digamos, después viene el URL y la página de donde ustedes tomaron la información, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de presentar las referencias bibliográficas. Aquí viene una explicación como a profundidad al respecto de cómo se presentan, cómo se estructura el año de la publicación, el tipo de la publicación. Es diferente cuando se presentan referencias de libros a páginas de internet. Entonces, les pido por favor echarle un vistazo a esa página y voy a subir también más recursos para que ustedes puedan tener acceso a estos materiales. Entonces ya tienen este material. Ahorita reviso qué pasa con el tema de los PDFs, pero ya tienen este material aquí en el chat y también en la plataforma y en sus correos. Y ya para finalizar, regreso aquí. Creo que ya es lo último. Sí, ahora sí, si quieren, bueno, ya saben mi correo. Cualquier cosa estaré pendiente de los comentarios que tengan, etcétera. Pero si quieren, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, me preguntaban si voy a guardar esta sesión ahorita, la voy a grabar y la voy a subir a la plataforma por si quieren en algún momento echar un vistazo al respecto de lo que aquí se revisó. Entonces, sin problema. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Las sesiones en vivo se van a estar llevando a cabo los días miércoles a las 11 de la mañana, pero si ustedes, ¿cómo se llama? A lo mejor tienen alguna sugerencia respecto del horario o el día, me lo pueden hacer saber para que pueda modificar y entonces, ¿cómo se llama?
todos ajustemos el tema de los días que se llevará a cabo la sesión en vivo. Al parecer no hay ninguna duda, pero voy a estar en plataforma. Si tienen, por favor, cualquier duda, háganmela saber. Ahí estaré pendiente, les daré respuesta a sus preguntas, estaré pendiente a sus actividades también. Chequen, por favor, este recurso, el cual se va a estar alimentando a lo largo de la semana, para que ustedes no tengan ningún problema respecto de las actividades que deben de realizar. ¿Nada de dudas? Bueno, les agradezco que hayan estado en esta sesión. Nos vemos en plataforma y mucho éxito en sus trabajos. Nos vemos. Perfecto. Gracias. Bye.